Ya vimos la semana pasada que querían llevar a este hombre enfermo y ni siquiera podían pasar porque estaba lleno, la multitud no se podía ni acercar a la puerta. Tuvieron que quitar el techo para bajar a este hombre para recibir la sanidad, estos hombres llenos de fe. Pues después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Dice aquí, y al pasar vio a Leví. La historia del llamamiento de Leví, de hecho algunas Biblias dice así, ¿no? El llamamiento de Leví, el subtítulo. Leví es el mismo que nosotros conocemos como Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo, el más grande, el más grande de los evangelios, el que tiene los discursos más grandes, ¿verdad? Mateo, pues es este hombre. ¿A qué se dedicaba antes? Era publicano, hermano. Estaba ahí sentado, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Trabajaba para Roma, cobrando impuestos a los judíos a favor del gobierno romano. Esto hacía Leví, el hijo de Alfeo, al que nosotros conocemos como Mateo. Dice, estaba sentado en el banco de los tributos públicos y Jesús le dijo a él, sígueme. Y levantándose, le siguió. Vamos a ver hoy esta narración de este hombre que no lo dudó cuando fue invitado por Jesús, cuando Jesús volteó a verlo y le pidió que le siguiera. Este hombre no duda, no titubea, no se espera, se levanta y sale detrás de Jesús. Entonces, en este relato vamos a ver muchísimas cosas, hermanos, que seguramente van a ministrar nuestro corazón y nuestra mente. Porque recibe oposición, porque hay una cena en donde hay muchos invitados, porque Mateo era una persona muy especial, Leví es una persona muy especial, y porque el Señor lanza un reclamo muy fuerte hacia los que se creen sanos, se creen santos y justos y piensan que no necesitan de un Salvador. Así es que es un tema muy padre y este tema, lo mejor que tiene, una de las frases más hermosas que puede escuchar alguien que está en pecado, que está extraviado, que está relegado, que ha sido excluido, que ha sido señalado, que ha sido condenado, que ha sido menospreciado. Sin duda, una de las más hermosísimas palabras que puede escuchar alguien que necesita ser amado, ser perdonado, recibir misericordia. Y es, yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores. ¿Dónde hay algún pecador por aquí? ¿Sí? Pues Jesús vino por usted. Es por usted que Jesús vino. Sé que también hay aquí entre nosotros unos que se creen muy buenos, que no necesitan, que están muy bien, tienen una vida ejemplar. Jesús no vino por usted, hermano. No se preocupe. La gente que dice, yo no necesito, yo estoy bien. No, es por usted. No vine a buscar a los justos, dice Jesús. ¿Sino a quién? A los pecadores. Por supuesto que Jesús está ironizando, ¿no? ¿En qué consiste ahí la ironía? ¿Quién me dice? Pues que no existe ni un justo, ¿verdad? ¿Quién dijo, Maritza? Pues que Jesús dice, no vine a buscar a los justos y a los sanos, no, vine por estos pecadores. Pero obviamente, hermano, estos que se sentían muy justos y muy sabios y muy limpios y muy santos, eran pecadores y necesitaban un Salvador. Bien, pues vamos a orar, que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que toque nuestro corazón, nuestra mente el día de hoy y que con su presencia pues nos llene de su vida está en su palabra. ¿Me acompaña a orar? Vamos pues. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia esta mañana. Habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias por ministrarnos. Gracias, Señor, estamos también dándote gracias por las sanidades de los hermanos, todos los que han estado enfermos de este virus, los has levantado, les has fortalecido. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos llena de vida.
por tu palabra que nos dirige, que nos guía, que nos exhorta, que nos confronta, que nos exige y que nos llena de amor, de vida, Señor. Estamos delante de ti, hambrientos, necesitados de ti, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a estudiar este pasaje tan hermoso, tan bonito. Entonces, bueno, volvió a salir al mar. Acuérdense que andaba ya por Capernaú, Galilea, Nazaret, esa zona. Ya platicamos eso, no podemos repetir otras clases, ¿ok? Esa es la zona donde desarrolló su ministerio. El 80% para arriba del ministerio de Jesús fue en esa zona. Allá se movió Jesús en toda esta zona de Galilea de los gentiles y andaba por este puerto aquí cerca del mar. Y seguramente, que es algo que yo sí quiero aclarar muchísimo, cuando hablamos de los llamamientos que hace Jesús para los discípulos, a mí me gusta aclarar esta parte. Que la gente a la que Jesús le dijo, ven y sígueme, deja tus redes y sígueme, deja eso y sígueme, no era la primera vez que veían a ese hombre, no siguieron a un desconocido. Yo he visto películas, me da un coraje ver esas películas, donde está alguien ahí, pasa un hombre ahí, quién será, quién sabe, y le dice, sígueme, y yo lo otro, como zombies, ¿no? ¿Han visto eso? Es nada que ver, hermano. Ahí se la pasaba Jesús, hermano. Era famoso, se juntaban las multitudes a verlo. Claro que Mateo, Leví, sabía quién era Jesús. Ya se los expliqué cuando llamó a Andrés y a Pedro, ¿no? Y yo he visto de verdad esas escenas que lo ven así como que pasa un hombre y les llama y aquellos no saben quién es y ahí van. ¿No? Y hay doctrinas hoy que hablan de esas cosas. No es cierto, hermano. Andrés ya seguía a Juan, ¿sí o no? Era discípulo de Juan. Vieron a Jesús. El mismo Juan les dijo, síganlo a él ahora. Entonces ya cuando Jesús les llama, sabían perfectamente quién era Jesús. Al menos, si no con la revelación del Hijo de Dios, sabían que era un maestro de la palabra. Sabían lo que enseñaba, sabían lo que ofrecía, sabían lo que predicaba, sabían quién era y en qué consistía seguirlo. Ese es el tipo de llamamiento, hermano. Hoy, tristemente, hay mucha gente que sigue a un Jesús que no conocen y que no saben y que no entienden lo que implica seguirle. Créanme que este hombre sabía lo que se estaba jugando. Vamos a ver. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. O sea, Mateo habrá sabido quién era, si él estaba ahí siempre sentado, cuando Jesús entraba y salía y las multitudes iban y venían, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Qué era Leví? ¿Cómo se le conoce a estos que cobraban impuestos a favor de Roma? Cobraban a los judíos a favor de Roma, ¿cómo se les llamaba? Publicanos. Y eran las personas más odiadas de todo Israel. No había peor gente para los judíos que los publicanos. Es más, si ustedes leen las escrituras, siempre van a ver que dice publicanos y pecadores. O sea, los pecadores eran rechazados y señalados, pero los publicanos aparte eran odiados. Regularmente eran expulsados de las sinagogas cuando aceptaban el trabajo de cobrar impuestos para el Imperio Romano y trabajar para el César, para el emperador. Eran expulsados de las sinagogas, eran relegados, eran señalados, eran excluidos, eran segregados. ¿Saben qué? Eran las personas más odiadas por el pueblo, considerados apóstatas incluso de la religión, traidores a Dios. Eran odiadísimos. Entonces, pues este es Leví, un hombre odiado, despreciado, relegado. Y pasa Jesús y lo voltea a ver sin condena, sin odio, con amor, con misericordia. Lo mira y le dice, sígueme. Ni más ni menos que lo que pasó con nosotros, ¿no? ¿Y a ti dónde te vio sentado el Señor? ¿A ti de dónde te sacó, hermano? Hermano, a mí me sacó de la vil miseria y de la vil porquería.
de las tinieblas. Yo cuando hay un personaje que se llama Mefiboset, levanta la mano, ¿quién sabe quién es? Miren, como 3, que bien estudiosos, ok. Pues Mefiboset, un descendiente de Saúl, hijo de Jonatán, que había quedado lisiado y que vivía en Lodebar, una zona muy pobre y abandonada, en el lodazal, en la miseria, en la pobreza, una ciudad perdida. Fue buscado por David para ser sentado en la mesa del rey. Hay una prédica del pastor Chuy que se llama Todos somos Mefiboset. Se llama Mefiboset, mi historia, ¿no? Está padre. Es cierto. ¿O de dónde te sacó el Señor Jesús? Y yo sé que algunos ya empezaron a batallar con él. Pues a mí no, además yo conozco esto, yo sé aquello, yo tengo otro nivel y otra cultura y otros conocidos y otro tipo de cosas, ¿no? Pues a eso se va a enfrentar hoy Jesús, a los que son mejores que todos los demás, son más limpios y más santos, tienen vidas más hechas, tienen situaciones personales, económicas y limpieza y un apartarse del pecado que les hace sentirse superiores, pero que ese asunto, eso que se les mete al corazón, les evita practicar la misericordia con los perdidos, con los que están perdidos, con los que no conocen a Dios, con los que están oprimidos, atados por la miseria, por el pecado, por la condena, por la culpa, y no hacen nada por acercarse a buscar esas almas para el arrepentimiento y su salvación de su alma, sino que se consideran mejor y desde arriba los señalan y los desechan. Y acuérdense que fariseo significaba como apartado, ¿no? Fariseo era no me junto, yo soy aparte, ¿no? Somos muy limpios, no me junto con la chusma. Así era. Lucas 5:27, para que tengan, si tienen separadores, vamos a estar viendo Mateo 9, Lucas 5, en estos 3 evangelios. Recuerden que estos evangelios se llaman sinópticos porque hablan de los mismos ejemplos, relatan las mismas escenas desde 3 puntos de vista diferentes. Bueno, entonces Lucas 5:27 dice así. Ya, acuérdense, Lucas 5 y Mateo 9, vamos a estar yendo ahí, además de Marcos 2. Lucas 5:27 dice: después de estas cosas, pues de todo lo que estaba haciendo Jesús, vio a un publicano. Aquí le habla claramente cómo se les conocía, los despreciables publicanos que todo el mundo odiaba. ¿Se acuerdan de otro publicano bien odiado que ni se atrevía a acercarse a la gente, se subía a un árbol para ver a Jesús porque lo quería ver? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo Nicodemo? Patinaste. Zaqueo. Nicodemo es aquel que vino a Jesús de noche, un fariseo, miembro del Sanedrín. Un día fallamos, algún día. Bien, pues es que eran odiados, hermano. Se mete entre la multitud y chaparro lo aplastan al Zaqueo, ¿no? Entonces, este es un publicano, muy rico, porque el puesto donde le tocaba era un lugar de cobrar impuestos, pero era un puerto, hermano. ¿Saben que entran extranjeros, pagan impuestos, mercancías, pagan impuestos? Le iba bien a Mateo, odiadísimo. Pues ahí está un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿A quién ya le dijo Jesús? Sígueme. Bueno, ahora vean cómo responde Mateo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Quién ya dijo: dejo todo y te sigo, Señor? Hoy hace rato cuando dije 2 amén, y ahorita 2 aménes escuché. Pues ahí está la invitación: sígueme. Pregunté yo: ¿y Jesús nos ha llamado a nosotros? Y todos amén. Ahora, ¿quiénes respondieron como Mateo? Y ya nomás 2 amenes. Me gusta, hay que ser sincero. Es la realidad, hermano. Estamos aquí, venimos a la iglesia, traemos hasta Biblia, hasta cantamos, hasta chillamos en la alabanza. Pero hemos dejado todo para seguir a Jesús. Hay que reconocer. Es la palabra de Dios, hermano. Dejándolo todo, se levantó y le siguió.
Entonces aquí el primer punto es, ¿sabía lo que estaba haciendo o como zombie, por la gracia irresistible, siguió a Jesús sin saber ni quién era ni a dónde iba? Está viviendo Mateo en un lugar donde Jesús era famosísimo, donde las multitudes lo buscaban, donde el pueblo hablaba de él. Sabía quién era y de qué hablaba y qué predicaba, hermanos. Sin duda había escuchado: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y este hombre, rechazado y odiado, abandonado, solo, expulsado, considerado un apóstata, de pronto ve al hombre más santo, un maestro verdadero de Israel, a quienes muchos le reconocían que venía de parte de Dios, voltear a verlo sin odio, sin resentimiento, sin asco, con amor, con misericordia, y lo invita a seguirlo. Y aquí sucede un milagro tremendo, hermanos. ¿Quién identifica qué milagro está sucediendo cuando Mateo se levanta y lo sigue? ¿Qué está pasando ahí? Tú ya la escuchaste en la mañana. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucedió? Un milagro de liberación. Mateo estaba atrapado en su codicia. Porque póngase a pensar, hermanos. Si sabías que si aceptabas ese trabajo, te iban a odiar, a lo mejor la familia te dejaba, te expulsaban de la sinagoga, te consideraban apóstata, te odiaban, te relegaban, tenían ganas de matarlo, hermano. ¿Qué cosa lo empujó a aceptar ese cargo? No está difícil, ¿verdad? Dinero. Lo mismo que a muchos el día de hoy, no ha cambiado lo que codicia el hombre. Una posición, ¿verdad? Dinero, riquezas, comodidades. En el momento que Mateo se levanta y sigue a Jesús, se acaba de ser liberado de la idolatría a un Dios que se llama la riqueza. El anhelo de tener, de acumular y más y más y más y más. Esta semana un ministro de aquí me platicaba de una situación muy triste que vivió su familia la semana pasada, porque falleció una persona que tenía mucho dinero y también su familiar tenía mucho dinero, y que le decían al doctor: ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Le traigo lo que quiere, le doy lo que quiera. Y decía él: toda la vida se han dedicado a hacer dinero, no pudieron hacer nada. Y le decía el doctor: no hay nada que hacer, se va a morir. Aunque traigas más dinero, no hay que hacer. Sin embargo, la gente está metida en conseguir dinero. Otro terreno, otra camioneta, otra. Y si alguien habla así como yo estoy hablando, es un mediocre, no sé, sin ambiciones, sin ilusiones, sin no sé qué, ¿no? Acaba de haber un milagro de liberación. Y muchos no lo identificamos como Mateo, no se cayó, se revolcó, vomitó y tembló y todo ese rollo que dicen que ahora es liberación. Pero ese es un milagro de liberación, hermano. Este hombre estaba atrapado de la codicia, tenía un Dios diferente al Dios de Israel, era el Dios Mamón de las riquezas, que habla Jesús, que por seguir a ese Dios había perdido familia, había perdido la iglesia, había perdido respeto, se había vuelto el odiado del pueblo, el relegado, el excluido, y acaba de ser liberado de eso que lo aprisionaba. ¿Quién fue liberado por el Señor cuando fue llamado, hermano? Híjole, hermanos, de una cosa ahí se nota, pero no sé de cuántas. De cuántas cosas me liberó el Señor cuando me llamó, hermanos. Porque me vio con un amor como si no debiera nada.
porque me miró como si nunca hubiera hecho nada malo. Me miró con amor y me llamó a seguirlo a él. ¿Alguien como yo, hermanos? ¿No le pasó? ¿Y hubo liberación o no? Claro. No, hoy en día enseñan que si no te revuelcas y vomitas y eso, no te liberaste, ¿no? Es nada que ver. Este hombre ahí voltea a ver a Jesús, es liberado de su prisión y comienza una vida diferente. Sígueme, te dice el Señor. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Porque Mateo lo dejó todo, como Pablo. Entonces Lucas 5:28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Yo le voy a decir una cosa, usted dice, ay, dejar todo. Mucha gente piensa que tiene muchas cosas y que valen la pena la vida. Mire, hermano, este hombre dejó todo, ya no tenía otra cosa. Es muy normal que esta gente era abandonada hasta por su familia. De verdad, si no te separaste de Dios, yo me voy con mi tía o algo, pero eran gente que era completamente despreciada. Era todo lo que tenía ese banco, hermanos. No tenía más. Ahora vean el tipo de decisión que toma. Yo pienso ahorita en Andrés, en Pedro, en Juan y en Jacobo. ¿Qué dejaron ellos? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Eran pescadores, ¿no? Y ellos, si querían regresar a su antiguo trabajo, era real, ¿no? Sigue habiendo pescados ahorita, ¿sí o no? Pero ya no podía regresar ahí. Esto no se regresaba a eso. Ahora iba a traicionar a Roma. Como Eliseo. Eliseo no podía regresar a su antiguo trabajo. ¿Qué hacía Eliseo cuando fue llamado? Con su yunta, ¿no? Sembrando allá. Pues Eliseo, cuando fue llamado por Elías, que recibió el llamado de Dios, mató sus bueyes, los hizo carnitas, invitó a todo el pueblo y les dijo, me voy, me ha llamado el Señor. Ya no podía regresar, había matado los bueyes. ¿No? Vamos a ver otro que decidió. Filipenses 3:7. Esto, hablar de este personaje ahora es Pablo, ¿verdad? Vaya que si Pablo sabía lo que era seguir a Jesús. ¿A qué se dedicaba Pablo antes de convertirse? A perseguir a los cristianos, meterlos a la cárcel, apedrearlos, confiscarles sus propiedades. Él le dijo a los que apedrearon a Esteban, yo les cuido su ropa, mátenlo a este hereje, blasfemo. Y dice que él consentía en que mataran, estaba de acuerdo que mataran a Esteban porque hablaba de Jesús, que era el Hijo de Dios. Y Pablo, respirando odio, fue y pidió cartas de los principales. Estaba bien palancas Pablo, era un hombre preparadísimo, con las mejores relaciones, un currículum intachable que él mismo expresa en sus cartas. No es cualquier persona. Pablo hablaba latín, hebreo, griego, un erudito que creció a los pies de Gamaliel, dice la palabra de Dios, que era el maestro más respetado de Israel. Entonces este es Pablo, hermano, que perseguía a los cristianos, que los apedreaba hasta la muerte. Él no sabía cuando se convirtió a Jesús lo que le esperaba. Él sabía que iba a ser perseguido y apedreado y aporreado y latigueado y metido a la cárcel y probablemente muerto por causa de seguir a Jesús. Entonces sí, debemos estar conscientes que es seguir a Jesús, ¿no? Y que debemos estar dispuestos a dejar. Ahora, ¿usted cree que Mateo salió perdiendo al dejar ese banco de los tributos? ¿Usted cree que Eliseo salió perdiendo cuando mató sus bueyes y los hizo carnitas, barbacoa y birria?
Y la regaló, no la vendió. Porque usted, pues, no, se venden tanto la Biblia. ¿Cuántos platos? No la vendió. ¿Usted que Pablo perdió todo eso que tenía? ¿Quién se acordara hoy de Leví, de Mateo, si se hubiera dedicado a seguirse haciendo rico otros 30 años de vida? ¿Quién se acordara hoy de él, hermanos? Pero hoy, 2000 años después, estamos hablando de él. Y escribió la narración más completa, detallada de la vida de Jesús, Mateo. Sí, nadie que tome esa decisión de seguir a Jesús va a perder. Tengas lo que tengas, seas o creas que seas lo que tú creas. Vean a Pablo lo que dice aquí. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, porque varias veces platicó Pablo lo que tenía, lo que había logrado, las cosas que había logrado en su vida pasada, ¿no? Todas esas cosas eran para mí ganancia. Pensaba que eran mis logros, pensaba que era mi éxito. Las he estimado como pérdida, las considero hoy pérdida por amor a Cristo. Resulta que cuando Pablo conoce a Cristo, entiende que todo lo demás logros que había tenido, lo que había acumulado, lo que había navegado, era momento de perderlo porque había encontrado algo mucho mejor. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Estoy dispuesto a perder todo, no hay problema en desechar lo demás, porque es más excelente conocer a Jesús. Nada se puede comparar de lo que haya visto y logrado y obtenido y conocido que conocer a Jesús. No hay nada que se pueda comparar. Esto es excelencia, dice. Y luego dice, mi Señor, Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Miren cómo sufría Pablo por haber perdido sus títulos, sus relaciones, su dinero, su prestigio, su estatus. Fariseo de fariseos, intachable, dice. No era cualquier persona, Pablo. No, se la pasa sufriendo, ¿verdad? Por lo que perdió Pablo. Encontró la vida, hermanos. Encontró la vida. ¿Encontraste la vida en Jesús? ¿O no has podido porque ni modo de dejar esto? Mis 8 gallinas que me dejó mi abuelita. Estás peleando con tu hermano por el puerco, es mío el puerco, no es tuyo, nada, que no sé qué. Te dejas de hablar con un familiar y eso. Hay dos cosas. O no has conocido a Jesús, o decidiste no seguirlo porque amas más lo que tienes. Pero el que recibe a Jesús voltea para atrás y dice, ¿cómo perdí tanto tiempo en tanta cosa? Estando Jesús aquí. Es mi vida, hermanos. Yo se los he contado muchas veces. En la mañana estaban aquí los adolescentes, ¿no? De la alabanza y todo eso. Y yo confesé una cosa. Ya se los había dicho a ellos alguna vez. A los jóvenes se los había dicho. A veces los veo a ellos, se me cae la baba viéndolos. Acá, pues ellos los empezamos a enseñar cuando tenían como 12. Y ahorita ya son los ministros de alabanza. Y a veces los veo y a veces se me salen las lágrimas. Me gusta tanto verlos, pero hay un dolor que Dios ha sabido ministrarme en eso. Ay, porque yo no conocí eso de chavito. Ay, qué cosas tan bonitas están viviendo ellos. Yo andaba en pura babosada. Por tontería. Claro, el Señor me ha ministrado, ¿verdad? Pero a Pablo le pasó esto. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo. Se enamoró de Jesús y dijo, no, hombre, todo eso. Y lo tengo por basura. ¿Sí está leyendo? Todos esos logros y todos esos títulos y toda esa experiencia y toda la erudición y toda esa limpieza que presumía de fariseo, que presumían cumplir la ley, ¿verdad?
Dice, todo esto lo tengo por, ¿cómo dice ahí? A ver, diga usted basura. Eso dice en nuestras traducciones. ¿Sabe cuál es la palabra original? ¿Alguien trae otra versión que diga otra palabra? ¿Quién me ayuda? Estiércol dice allá. Eso es más cercano al original. ¿Saben lo que dice la palabra original? ¿Qué significa? Excremento. Eso está diciendo Pablo. Todas esas cosas que había logrado y que para mí eran mis logros y lo que presumía y mis títulos y todo eso, hoy es excremento, es un desecho. En muchas Biblias dice desecho, otras dice basura, otras dice estiércol. Vean nada más lo que pasa con tus logros cuando tienes un verdadero encuentro con Jesús. Aquí está en la Biblia, no son las mías. Eso escribió Pablo. Pregunta, ¿Pablo sabía lo que le iba a pasar si seguía a Jesús? En Hechos 20 hasta dice, ahora voy para Jerusalén. No sé qué me espera ahí, lo que sí que el Espíritu me ha dicho, que me esperan cárceles, golpes, latigazos, prisiones, ¿se acuerdan? Y hasta le decían, no vayas. No, eso fui llamado. En eso consiste seguir a Jesús, sufrir por Él y caminar detrás de Él. Mire, hermano, por eso la palabra de Dios, el mismo Jesús dice así: nadie construye una torre si no se sienta primero a diseñarla y a calcular los costos para construirla. No vaya siendo que se quede a la mitad y no le alcance y sea la burla de todos los que vean su torre hecha a la mitad. ¿De qué estaba hablando ahí Jesús? De piénsalo bien antes de seguirme. Oye, calcula, porque seguirme es dejar cosas también. Seguirme tiene sus implicaciones. Mira, siéntate y piensa y medita. Si me vas a seguir. Habla de un rey también Jesús para ejemplificar eso. No sale el rey a echarle pleito a alguien que trae mucho más gente, más soldados, ¿verdad? Los cuenta y dice, a ver, 10,000 contra 40. Mejor mando un mensajero y le digo, hagamos paz, ¿qué quieres? ¿De cuánto es el pago por la paz o qué necesitas? No, me rindo. O sea, calcula si va a poder vencer o no al enemigo. Ven los ejemplos de Jesús, hermano. Hermano, calcúlele si realmente vas a seguir a Jesús. Póngase a meditar. Voy a dejar la pornografía. Voy a dejar de maltratar a mi esposa. De verdad estoy dispuesto a ir a servir a la obra a donde Dios me ha llamado. En realidad, ayer hablábamos con los sugieres de convertirnos en un ejemplo en la iglesia. Estuvo padrísimo el evento. O sea, calcúlale, piénsalo, planea. No vaya siendo que dejes la torre a la mitad y se burle la gente de ti. ¿Usted conoce gente que ha dejado a la mitad del camino de Cristo? Qué triste, ¿no? Gente que empezó y cuando vio, entonces no puedo seguir transeando. No. Si el que robaba no hurte más, ¿no dice ahí Efesios? Y entonces ya no, ni una grosería, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo quiero seguir, yo soy del norte. No, pues calcúlale bien, entonces no estés diciendo. Cristiano, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿No, hermano? ¿No dice eso la palabra? Entonces, a ver, siéntate y calcúlale si vas a seguir o no. Mire, sabía lo que estaba haciendo Mateo. ¿Y a quién se iba a echar en contra? Y encima. Y Pablo sabía que le esperaban prisiones, latigazos y la muerte por seguir a Jesús, hermano. Bien, ya está muy serio, ya le cambiamos pues. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, por desecho, para ganar a Cristo. Miren cómo lo explica el mismo Mateo. Esta frase de Mateo, ahí donde está escribiendo Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, búsquelo.
Y ahí está poniendo ejemplos para ilustrarnos cómo es el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es como esto, el reino de los cielos es como aquello. ¿Y aquí encontramos esto? Mateo 13:45. Y luego, ya saben, al que le duele la palabra, entonces, ¿qué? Regalo mis casas, mis tierras, mi camioneta, me deshago de todo. No dice eso. ¿Cuál era todo ahí cuál era todo ahí para Mateo? A ver, cuéntame. ¿Qué era todo? ¿Qué era todo? Era todo lo que tenía, porque cambió su vida entera por su dinero. Era todo lo que le alejaba de Dios, hermano. Era todo lo que le entregaba la idolatría. Su ídolo y su Dios era el dinero. Entonces, no, Dios no quiere que lleves todo y lo vendas y todo eso. Nomás que entiendas que todo eso es de Dios y que tú con todos tus bienes te pongas al servicio del Señor, que te compró a ti entero con su sangre en la cruz, porque tú ibas derechito a ser quemado en el lago de fuego eterno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ya ibas para allá en la carreta. Jesús llegó, pagó un precio por ti y te saca de la carreta y te lleva al reino de Dios. ¿Con qué pagó? Con su sangre. ¿Por qué? Porque te amó. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Ahora fíjense qué importante este texto. ¿Es pecado ser mercader? ¿Comerciante? ¿Negociante? Pues no, pues claro que no. Miren, de quien habla aquí, que entra al reino de los cielos, que encuentra el reino de los cielos, alguien que está en el reino de los cielos, es un ejemplo de lo que es. Era un mercader, era un comerciante. ¿De qué se trata el comercio? De comprar más barato y vender más caro, ¿no? ¿Es pecado? Es un negocio, es un trabajo, hermano. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, escuche, que busca buenas perlas. Ay, qué padre texto, hermano. ¿Quién de ustedes anda buscando cosas buenas para su vida? Bendiciones para su familia. Cosas buenas y bonitas, experiencias padrísimas para su familia. Y le quiere dar una buena educación y mucho amor y unas buenas vacaciones y una buena casita. ¿No quiere, hermano? Es normal, ¿no? Y mire cómo aquí ejemplifica, dice, ese es un comerciante que le gustan los tesoros, le gustan las cosas buenas, trabaja y lucha por conseguir perlas preciosas. Este hombre ha conseguido, ha ganado, ha conseguido cosas hermosas y bendiciones. ¿Qué le sucedió a este hombre? Habiendo hallado una perla preciosa. Eso es lo que le pasó a Mateo ahí, hermano. Había conseguido cosas, ya se había comprado casas y terrenos y tenía dinero. Y un día dijo, tengo muchas perlitas, pero no tengo esto. Y este comerciante fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Un día, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la gracia de Dios, entenderemos que bien vale la pena juntar todo lo que tenemos y todo lo que creemos y todo lo que pensamos que es valioso en nuestra vida. Vale más Cristo, vale más conocerle. Es la perla preciosa, la perla de gran precio, hermano, donde todas las cosas que pudimos haber logrado, vale la pena hacerlas a un lado por tener este tesoro del cielo que se llama Jesucristo. ¿Quién dice amén? ¿Quién ya hizo ese cambio? Pues 5, bueno, ahí vamos, ¿no? Yo le dije, no, hombre, no, estás loco. ¿Sabes el trabajo que me costó? ¿Sabes el pleito con mis hermanos para quitarles el terreno? ¿Para qué? No, hombre. Hermano, yo nomás le explico, usted sabrá. Y no le estoy diciendo que lo regale, que se lo dé a los pobres. Le estoy diciendo, todo eso, igual que su vida, es de Dios, hermano. No está en una iglesia de esas de apóstoles de la prosperidad. No dice, tráigalo a la iglesia. No, no, hermano, disfrútelo, Dios se lo dio, ¿no? Disfrute sus cosas, hermano.
¿Dios nos trata bien o no? Nos va bien, hermano. Disfrútelo. Pero todo es de Dios. Y para Él. Y para que Él le guste. Y para que todo sea para su gloria. ¿O no, hermano? Ahí está. Este hombre fue y vendió todo lo que tenía y compró una perla que no se comparaba a nada de lo que pudo haber conocido. A ningún tesoro que pudo haber encontrado en toda su vida se compara el conocer a Jesús, hermano. Bien. Marcos 2:15, sigamos. Así es que Mateo sigue a Jesús y lo invita a comer a su casa. ¿Se imagina la felicidad de Mateo? Era odiado por todos, pero amado por Jesús. Puede ser la vida de los cristianos. Seguir a Jesús nos va a costar el odio de muchos. Pero también seguir al mundo nos puede llevar a ser una persona despreciable en el mismo mundo. Así es que habrá una mejor decisión que seguir a Jesús. Dice Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví de Mateo, muchos publicanos. ¿A quiénes invitaron a comer, hermano? ¿Quiénes eran sus amigos de Mateo, de Leví? Pues otros, pura bola de tranzas, publicanos, odiados y pecadores. ¿Ven cómo hay niveles? Pues estos eran los super peores, los publicanos, y también pecadores de todo, de chile, mole y pozole. Había de todo ahí. Fornicarios, tramposos, tranzas, pornógrafos, adúlteros, maledicientes, ladrones, había de todo. Sentados en la mesa, ponga atención como dice ahí, estaban sentados a la mesa juntamente con Jesús. ¿Dónde se sentaron estos? Con Jesús, hermano. Con Jesús, hermano. Un día me di cuenta que yo estaba sentado con Cristo en la mesa, porque me amó, nada más. Hermanos, ¿a qué piensan usted que olía el hijo pródigo cuando regresó a su casa? ¿A qué olía el hijo pródigo cuando regresó a su casa? A cerdo, ¿verdad? A puerco. Trabajaba dándole de comer a los puercos. Le iba tan mal que se le antojaban las algarrobas, dice, y no se las daban. Fue cuando reaccionó en la casa de mi padre. El esclavo de más bajo rango tiene comida y un techo aquí. Y regresa a buscar a su padre. Vuelve en sí, dice la palabra. He pecado contra Dios y contra mi padre. Volveré a la casa de mi padre y le diré. ¿Se acuerdan, no? Y regresa. Y estaba el papá, un hombre íntegro, bien vestidito, bien perfumadito, ahí viendo a qué hora llega mi hijo. Y cuando lo ve venir, sale el papá, baja y lo encuentra en el camino y lo abraza y lo besa. ¿A qué cree que apestaba el hijo? Hermano, ahí estaba la suciedad en la mesa. Pecadores, publicanos, de todo había ahí. Y Jesús, sentados con Jesús. ¿Ya te invitó Jesús a sentarte con él? En Lucas 5:29 dice, y Leví, no lo leí todo, termino de leerles Marcos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Había mucha gente ahí en esa casa, no era cualquier casa, cupo mucha gente que estaba ahí. Vean lo que dice ahora sí, Lucas 5:29. Leví hizo gran banquete en su casa. En su casa. ¿Cuántos pagan renta? Yo también. Usted tenía su casa, mansión acá grandota, ¿no? Dice, Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía, muchos invitados, ya vimos. Mucha compañía de publicanos. Ahí estaban los más odiados, los buscados por el FBI. Ahí estaban en la mesa sentados con Jesús. Los peores, los más odiados. ¿Ha visto de los más buscados? Los peores asesinos seriales. Ahí estaban.
Y de otros que estaban en la mesa, ya vimos que esos otros eran pecadores y también estaban algunos discípulos, porque había muchos seguidores de Jesús, es ver que había varias mesas y pues bueno, ahí estaban. Marcos 2:16. Había otros ahí, no nada más estaba Jesús y sus discípulos y Mateo, Leví, con sus amigos los publicanos y los pecadores. No, también estaban ahí los escribas y los fariseos. Ahora fíjense, ¿habrán estado sentados en la mesa de Jesús los escribas y los fariseos? Participe pues. ¿Habrán estado sentados? Allá dicen que no y acá que sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Definitivamente no. No lo hacían nunca. Antes entraron a la casa. O sea, ya fue mucha osadía que se hayan metido a la casa de un publicano, pero no se iban a sentar con publicanos ni pecadores. En eso era la base de su religión, de su creencia de fariseo, era no contaminarse, ni probando, ni comiendo, ni sentándose con ellos, ni hablando. Esa es su doctrina, hermanos. No. Había muchas mesas. Y yo me puse a pensar, porque eso es así, Bueno, si ustedes leen teólogos y como nadie va a decir, no se sentaron ahí, porque había publicanos, punto. Fíjense, esto me llegó ayer, esta reflexión que les voy a decir. ¿Cuánta gente, por falta de misericordia a los incrédulos, a los pecadores, por no acercarse a ellos, por sentirse más buenos, más limpios, más santos, de mejor familia, de más alcurnia, de más preparación, de más feria, de mejor apellido, por no juntarse con los pecadores y los publicanos, no se sentó en la mesa de Jesús? El Señor les va a hablar a muchos hoy. Es a la gente que Jesús ama, es la razón por la que vino, es con los que quiere estar Jesús, hermano. Él me dicen que no vaya al centro de rehabilitación a predicar, hermano, yo sé, ahí está Jesús trabajando. ¿Saben cuándo vamos a despreciar a esa gente? En Santiago lo habla la palabra, Tú haces menos al pobre y al menos, le dices, tú siéntate por allá atrás. Y no sabes en lo que te estás metiendo. Explica por qué es por ellos, por los que murió Cristo. Y son los que tú desprecias, no sabes en la que te estás metiendo con Dios. ¿Cuántos viven una vida así? Aquellos de lejitos, no son como nosotros. Yo tengo 4 carreras, conozco Europa. ¡Qué bueno! Disfrútalo. Pero si no practicas la misericordia y vas a buscar las almas perdidas, estás desaprovechando la oportunidad de sentarte a comer con Jesús, porque ahí está Jesús, buscando esas almas, luchando por ellos, mostrándose en la vida de ellos, transformando los corazones, ofreciendo la reconciliación y el perdón. ¿Qué cosas, no? Y los escribas y los fariseos viéndole comer, les digo, no están ahí. Y en ninguno de los 3 evangelios dice que estaban en la misma mesa. No, en la mesa estaban discípulos de Jesús, publicanos, pecadores. Estos no estaban ahí con Jesús. Los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos, pues discípulos, estaba llena la casa, estaba en todas las mesas, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Él come y bebe con los publicanos, pero ellos no estaban con ellos. Eso es clarísimo, hermano. ¿Cómo él, su maestro, come con publicanos y pecadores? Gente más sucia, más despreciable. ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Mateo 9:11. ¿Cómo lo ve Mateo? Este mismo Mateo acá nos lo narra también. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos,
¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Lucas 5:30. Y los escribas y fariseos murmuraban. Acuérdense que la murmuración es un pecado, ¿verdad? Que Dios aborrece, ¿verdad? Contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí está la prueba también. Le está reclamando a los discípulos que ellos están comiendo. Pero los fariseos no se sentaron ahí con Jesús, con los publicanos, olvídenlo. Marcos 2:17. Hermano, porque hay alguien ahí que tiene algo, no te sientas con Jesús. Porque tú eres aparte, o sea, es que yo no necesito. Es que yo estoy bien. Es que mi vida es, o sea, otra cosa. Y te pierdes estar en la mesa con Jesús. ¿Sabes dónde está Jesús, hermano? Ya entendimos, ¿no? Ahorita lo va a hablar claramente Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo, pongamos atención, este es el mensaje de hoy. Lo demás era para llegar aquí. Al oír esto, Jesús les dijo, escuche, los sanos, ¿quiénes eran los sanos ahí? Los escribas y los fariseos. Ellos conocían la ley, se lavaban las manos, se respetaban el sábado, diezmaban todo, hacían, no, esos están, hablaban idiomas, conocían la ley, están. Los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, ¿qué están reclamando ellos? ¿Cómo entra Jesús al banquete? Y estamos acá los sacerdotes, los que fuimos a la universidad, los que tenemos dinero, los que tenemos 3 casas y 4 carros, y la gente nos conoce y somos reconocidísimos. Y no se sentó con nosotros. Se fue con los limoneros, con los publicanos, con los pecadores, con los borrachos, con los pornógrafos, con los maldicientes. Y se fue a sentar con ellos. ¿Cómo es posible esto? Jesús les aclara. Vine por estos, A eso descendí. Ya lo explicamos eso cuando les dije que fue a bautizarse al Jordán, ¿se acuerdan? No puedo repetir la enseñanza. Pero a eso vino Jesús, punto. Por los pecadores, hermano. Y lo primero que nos va a estorbar es no reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Es el peor estorbo. Y Jesús, esto es ironía, hermano. No, es que ustedes están sanos, ¿no? Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Ya estaban los enfermos, el tullido, el pornógrafo, el maldiciente, el fornicario, el ladrón, diciendo, yo soy enfermo, yo estoy enfermo. Y Jesús estaba con ellos. A eso vino Jesús, hermano. ¿Dónde está algún pecador enfermo que necesite que Jesús? ¿Quién está en la mesa de Jesús, hermano? Bueno, ahorita vamos a ver a qué se sentó Jesús ahí, Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos. ¿Cómo se consideraban los fariseos? Los escribas. ¿No? No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y Jesús va y se sienta a la mesa con ellos. ¿Dónde están los pecadores el día de hoy? No pequéis más, hermano. Porque vino Jesús no a solapar el pecado. Ahorita lo vamos a ver aquí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En Mateo dice 9:12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora aquí viene, vean cómo Mateo amplía esta situación. Es un reclamo de Jesús hacia los sacerdotes. Miren, hermano, aquí viene un reclamo de Jesús a los que se creen muy buenos. Es que yo soy un cristiano, yo soy diferente, yo soy tan bueno, tan lindo. Aleluya. Y les dice, le reprende Jesús a los sacerdotes y a los escribas, a los justos y sanos,
Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. ¿En qué se sentían fuertes los fariseos y los escribas? En cumplir la ley y los sacrificios y llevar el borreguito y la palomita, ¿no? Pues en los textos de los profetas mayores hay un reclamo constante de Jesús que les llega a decir: no quiero más sus sacrificios y las salmodias de sus arpas, sus cancioncillas que me cantan, sus sacrificios y la sangre. Ya no quiero eso. Lo que quiero es que practiquen misericordia, que sean justos, que no roben más, que cuiden al desamparado, que ayuden a la viuda, que practiquen la misericordia. Eso es el mejor sacrificio que me pueden entregar. Eso está en el Antiguo Testamento varias veces. Ellos sabían lo que les estaba diciendo. Yo se los tengo que explicar, pero el judío sabía esta frase: misericordia quiero. Y no son buenos para lavarse las manos, para traer los versículos pegados en la cabeza, o las mesuzá, que eran unos cuadritos de madera en las puertas con los versículos, y los tirantes, que todo, para eso son buenos, para sacrificios, para prácticas externas. ¿Cómo les decía Jesús regularmente a los fariseos y a los escribas? Y en ninguno más duro que en Mateo, hipócritas. Miren que por fuera se ven hermosos. Ah, qué bonitos son, qué santos, qué lindos, qué espirituales. Pero ¿cuántas veces les dijo Jesús a ustedes quieren matarme? A ellos, hermano. Ay, qué lindos son, hijos, pero me quieren matar. Tienen un corazón de asesino y son mentirosos como su padre el diablo. Así les dijo Jesús a ellos. Entonces, por fuera una apariencia de piedad, pero por dentro, la frase más dura: ustedes son como los sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, hay unas tumbas preciosas, ¿sí o no? Vas a un panteón y dices: ay, me voy a cambiar para acá. O sea, tu cuartillo y la tumba bien bonita, ¿no? Pero ¿qué hay adentro? Carne podrida y huesos de muertos. Pues sí les dijo a ellos. Si nos fijamos adentro de ustedes, lo que hay es podredumbre. Sigamos pues. Y de aprender lo que significa misericordia quiero. Dios les está gritando: practiquen la misericordia, dejen de hacer lo externo, dejen de aparentar, dejen de cumplir reglas y tengan misericordia por la gente perdida, por las almas que se están yendo al infierno, por la gente que necesita amor, misericordia, que le lleven la palabra, la reconciliación. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí está la razón por qué está sentada con él. ¿Por qué está sentado Jesús con pecadores y publicanos? ¿Quién me dice? Levante su mano. No, ahí dice, ponga, ¿qué dice ahí? ¿Por qué se sentó con publicanos y pecadores? Para llamarlos al arrepentimiento. Ahí está, hermano. No se sentó para echarse unas chelas con ellos. Ah, es que también me gusta la quebradita. No se sentó para solaparle su pecado, hermano. No se sentó para eso. No está con ellos como para avalar su vida de pecado y de maldad. No, nunca lo hizo Jesús, pero los ama. Y fue ahí para enseñarles que el reino de los cielos se ha acercado, que Él es la puerta de las ovejas. El que entra por mí, entra al reino. Estuvo sentados con ellos explicándoles: yo soy el camino, la verdad, la vida. Arrepiéntete de todo corazón y cree en este mensaje, esta invitación de reconciliarte con Dios. Deja ese camino. Arrepentimiento es cambiar de vida, hermanos, metanoia, cambiar de dirección. Vives así ahora, vive completamente diferente. ¿Para qué estaba sentado Jesús con ellos? ¿Para qué hablaba con pecadores? ¿Para qué hablaba con publicanos? Para llamarlos al arrepentimiento y pudieran ser perdonados de todos sus pecados.
Y tú miras a esa gente de lejos y te sientes demasiado limpia como para intentar algo con la gente. Este año, si Dios quiere, vamos a empezar el año que viene a ir al reclusorio, si Dios nos abre la puerta. Ahí está Jesús, hermano. Ahí está Jesús trabajando, cambiando gente, tocando corazones, ministrando consuelo y amor a esa gente que la gente desprecia. Ay, no, tú no es para ti, no, tú. Ay, no. Ahí está el Señor, hermano, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿O quién te llamó a ti? Cuando apestabas a cochino. Bueno, usted siempre está perfumado, yo entiendo que es una vida diferente. ¿Cómo era yo cuando Jesús se sentó conmigo a hablarme, hermano? Era una inmundicia con patas, que apestaba a puerco. Y el Señor se sentó a mi lado y me abrazó y me dijo: ven, sígueme, hay otra vida diferente. Hay otra manera de vivir. Hay otra oportunidad para tu esposa y para tus hijos. Hay otro camino. Soy yo, sígueme a mí. ¿Se sentó Jesús con usted y le habló? Hermano, ahora nos toca ir a hacer lo mismo. No a convivir con la inmundicia, a llamarlos y a invitarlos al arrepentimiento para que puedan ser perdonados de sus pecados y sean trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está Jesús. Y eso es lo que nos encargó, y ahora resulta que somos muy santos. No hacemos nada porque me contamino. De lo que te pierdes cuando estás con esa gente oliendo mal. Me acuerdo una vez no voy a decir dónde porque seguimos yendo, a veces nos invitan, y una persona que de verdad, hermanos, olía muy mal y estaba muy mal, y después de una enseñanza va y me abraza, hermanos, y él está llorando y dice: nunca nadie me había dicho que me ama y que Jesús me ama. Y empezó a llorar y se dobla ahí. No es para usted, hermano, porque no es para usted, porque no estaba bañado ese muchacho. No, y esos lugares, ay no, qué cosas. Ahí estaba Jesús ministrándolo. Ahí estaba Jesús hablando. Ahí estaba Jesús llamando. Ahí estaba Jesús, hermanos, ministrando y dando gracias a los hermanos que íbamos a esa obra. Qué bendición, ¿no? ¿Cuántos, por no sentarse cerca de ellos y buscarlos, se han perdido estar en la misma mesa de Jesús? Sí, es un ejemplo para enseñar. Yo entiendo que estamos en la presencia y que habita en nosotros. No estoy otra doctrina, pero entienda la enseñanza, hermano. Hay que practicar la misericordia. Jesús no andaba distraído, vino a buscar pecadores. Vino a buscar enfermos para sanarlos, vino a buscar oprimidos para liberarlos, y vino a buscar pecadores para perdonarlos. Y me halló a mí. ¿Quién más fue hallado? ¿Y dónde estabas cuando se acercó Jesús a tu vida? Te pregunto yo. ¿A qué olías? ¿Y ahora por qué la gente la vemos tan lejos y no hacemos nada? Bienaventurados los que practiquen misericordia, porque recibirán misericordia. ¿No? ¿En qué libro está escrito eso? Mateo. Este hombre. Lucas lo repite igual, hermanos. Lucas 5:31. El mismo énfasis. Así es que, nos está diciendo que nos juntemos con... ¿A qué vas a ir? Lucas 5:31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para eso saludas al que no es hijo de Dios. Para eso miras con cariño a alguien que anda en pecado y tú le muestras que tú lo amas. Para enseñarle que hay otro camino, que hay otra vida,
que hay otra oportunidad. ¿Verdad que sí? No es para participar de su maldad, nunca, no. Sino para hablarles del reino de Dios. Ahí está Ramón. ¿Dónde está Ramón? Ahí está Ramón. Todos los lunes se van a evangelizar, hermano. Ay, no, nomás ve con los que se vean buenos. ¿Quiénes fueron a evangelizar este lunes? ¿O vinieron a la reunión que hubo? ¿Capacitación? ¿O sí salieron, no? Ahí están los evangelistas. Ay, no, nomás los que se vean lindos y bonitos y con camioneta, ¿no? Los demás, no, hermanos. No, hermanos. Misericordia quiere Dios de nosotros. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, nuevamente, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué trato muy bien a esa gente si sé que es una adúltera? Porque le voy a mostrar el tipo de vida que Dios nos quiere dar si se arrepienten. Porque quiero hablarle, porque quiero invitarla. Como dice Pablo, como si Dios rogara a través de nosotros, reconciliaos con Dios. Por eso estamos cerca de ellos. ¿Entendió, hermano? No participamos de sus cosas, pero amamos sus almas y les presentamos el Evangelio. Mateo 18, 11. ¿Qué dice Mateo? Este Leví, pues un día escribió este evangelio tan hermoso de Mateo. Un día lo estudiaremos. Me va a llevar como 4 años, ¿verdad? Así como predicamos aquí. Pero, porque es el evangelio más largo. Dimos una serie de las bienaventuranzas, nada más son 3 capítulos, fueron como 40 enseñanzas. Del Sermón del Monte, perdón. Mateo 18, 11. Que te quede claro, hermano, este es Jesús hablando. En muchas Biblias están en rojitas estas letras, ¿verdad? En rojo están ahí. ¿Por qué? Porque es Jesús hablando. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús vino a estar cerca del pecador para llamarlo al arrepentimiento. A eso vino Jesús. No vino a hacerte rico, ni a arreglar tu matrimonio, ni a bendecirte con no sé cuántas cosas. No. Vino a salvarte de la condenación del infierno, a lo que estabas sentenciado por causa de tu pecado, pero Él te amó cuando eras pecador y envió a su Hijo para que recibiera el castigo en la cruz, Él en nuestro lugar. Y todo aquel que arrepentido creyera en este sacrificio sería justificado, declarado sin culpa, sin delito que perseguir y trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Dónde está alguno que se ha perdido del camino de Dios, hermano? Yo entiendo que hay gente que está aquí, ¿qué le debo a qué no? Ya sé, siempre ha habido eso. Por eso no puedo terminar la enseñanza sin explicar aquí que Jesús aclara su ministerio y les dice a los fariseos y a los escribas, si fueran buenos, si estuvieran sanos, y si fueran justos, como creen, tendrían misericordia, porque eso hace un verdadero hijo de Dios. ¿Entendió, hermano? Y dice, no vine a buscar a los sanos, sino a los pecadores. ¿Esos fariseos estaban sanos? ¿Eran justos? Hermano, se arrepintió José de Arimatea, y se arrepintió Jairo, y se arrepintió Nicodemo, no. Ellos eran fariseos, sacerdotes. Reconocieron que necesitaban un Salvador porque habían pecado.
y que habían puesto su confianza en practicar por encimita y por afuera y por aparentar cosas para que la gente creyera que eran buenos y eran hipócritas. Si en realidad amas a Dios, si en realidad tu corazón ha sido sanado y practicas la justicia, indudablemente practicarás misericordia con las almas perdidas y con la gente que necesita ser liberada, restaurada y reconciliada con Dios. ¿Te consideras sano y que vives en justicia? Practica misericordia. Esa es la manera de demostrarlo. Hay familia nuestra que no cree. Gánalos con tu conducta. Hay mucha gente que necesita a Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Hay lugares, yo sé que metemos muy poquita gente por esto de la pandemia, las distancias, hemos sido respetuosos de todo eso, pero ahí quedan 20 lugares hoy. ¿Conoces a alguien que necesite a Dios? Sí, yo estoy orando por él. Ve y ámalo. Ve y ámalo. Ve y muéstrale que le amas y que hay una oportunidad diferente de vivir en Cristo Jesús. Hermano, yo soy ese publicano relegado por mis pecados, me lo gané porque viví una vida terrible y el Señor me amó. Y a usted le ama, hermano, y el Señor Jesús murió por ti en la cruz. ¿Quién ya encontró la perla de gran precio? Como para todo lo cambio por esta perla. ¿Qué cosa podemos tener mejor, hermano? Si además vamos a disfrutar lo mejor de aquí y el cielo eternamente, practiquemos misericordia, hermano. Y si todavía hay aquí algunos que se sienten buenos, la Biblia dice, no hay justo ni aún solo uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en su misericordia, Dios envió a su Hijo para recibir la condenación del pecado, para que todo aquel que reconozca su pecado y se arrepienta y crea en que esa sangre le limpió para siempre de esa condenación, reciba vida eterna. Den un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Quedan pocos lugares ya para la reunión de matrimonios, no se lo pierda. Esta vez, este festejo mexicano no va a haber ni el jueves ni el domingo, es solamente para matrimonios. Esta vez es exclusivo ese festejo para la reunión de matrimonios. ¿Listos? Acompáñenme a orar, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra, Señor. Señor, tu misericordia, Padre. Señor, tú viniste por mí. Tú me viste, Señor. Mi vida miserable y mi incapacidad de cambiar y de buscarte. Y descendiste del cielo y me amaste. Y me miraste sin odio, sin asco, sin rencor. Y me recibiste y me hablaste de tu reino y me invitaste. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Padre, perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces hemos señalado y condenado a otra gente? Se nos olvida que nos rescataste. Que no importa el que robó 10 pesos y el que robó 1,000,000. El pecado es el mismo y nos destituye del cielo.
pero tú has tenido misericordia para todos. Y te damos gracias por habernos recibido, por habernos adoptado. Y ahora nos recuerdas, misericordia quiero. Practica la justicia y el amor. No, deja de aparentar. La religión no salva a nadie. Y esta misericordia no nos va a salvar, sino porque somos salvos. Practicamos la misericordia. Señor, perdónanos. Ministranos, Señor. Derrama tu gracia, Señor. Señor, danos las capacidades para ir y hacer discípulos. Nos entregamos en tus manos, Padre. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.